¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas y santas. Caminando con la palabra de Dios o viviendo de la palabra de Dios. Creo que no nos olvidemos que en este mes de septiembre tenemos que venerar la palabra de Dios. Siempre la tenemos que venerar, ya que en el mes de enero tenemos el día de la palabra, el domingo de la palabra de Dios, como tenemos el domingo de Corpus Christi, tenemos el domingo de la palabra. Para venerar la palabra de Dios, y creo que en cada casa se debe venerar la palabra de Dios por lo que Dios nos ofrece. A ver, ¿qué preguntas tenemos hoy? Padre, ¿los 10 mandamientos vienen de Moisés o Dios le dio al hombre? Para- Una pregunta que ciertamente tenemos que ir, por un lado, al texto sagrado. En Éxodo 20 tenemos de que Dios le entrega en piedras, grabadas en piedra, los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, muchas veces nosotros aducimos por ahí en el tema, como lo charlábamos antes, ¿no? A veces decimos, no, pero yo no voy a vivir los mandamientos porque yo no soy ni judío ni cristiano. Y entonces siempre yo en ese sentido recurro al texto de escritos que tienen más de 200, 300, 400 años antes de que Dios le diera a Moisés los mandamientos. Aparecen este enunciado de los 10 mandamientos aparecen en el Hammurabi. Hammurabi era un rey sabio de la Mesopotamia, que queda más o menos donde está el Golfo. O sea, ahí ese rey regía su nación con lo que nosotros llamamos hoy los 10 mandamientos. ¿Por qué? Y eso lo deben saber los abogados, los que estudian derecho, porque lo primero que hay que estudiar, diríamos, para ser abogado es el derecho natural. El derecho natural. Por lo tanto, los mandamientos, si lo miramos desde otro aspecto, fuera de la religión, es decir, fuera del judaísmo o del cristianismo, lo tenemos que mirar desde la ley natural. Tiene que primero hacer respetar la ley natural. Vamos a poner un ejemplo. No matar. No matar no es solamente para los cristianos o para los judíos. No matar es para cualquier ser humano. Es decir, que es una ley natural. Porque eso es una ley natural, el no matar. El respetar la vida del otro. Entonces es que a veces nosotros creemos que el no matar está dentro del ámbito cristiano o judío. Por lo tanto, si yo no soy ni judío ni cristiano, puedo matar deliberadamente. No. Yo por eso cuando enseño en catequesis le digo a los papás y a los chicos que los mandamientos están inscritos en el corazón, en la expresión bíblica. En expresiones modernas, diríamos, están impresos en nuestro ADN. Es decir, en la información que recibimos ya venimos con eso. Tal es, diríamos, está incorporado al ser humano. Por eso, cuando charlábamos por ahí, decíamos, hay mucha gente que no vive los mandamientos. Y en realidad, si no los vive es porque nunca los aprendió a vivir. Los aprendió de memoria creyendo que eso pertenecía a Moisés o al pueblo judío, al pueblo de Israel, sin darse cuenta que era ley natural. Que después, si estudia abogacía, va a tener que estudiar lo mismo, porque tiene que hacer respetar la ley natural, que es el respeto al prójimo, como le llamamos nosotros. Es decir, es el respeto al otro ser humano en su vida, sus bienes, su familia. Es lo que necesitamos, diríamos, para la convivencia humana. Los mandamientos, diríamos, legislan la convivencia humana. Este rey Hammurabi, cuando dio ese código de Hammurabi, justamente lo da para que el pueblo aprenda a convivir como gente, diríamos, como ser humano. Entonces tenían unas normas mínimas de respeto mutuo para poder justamente tener paz, porque él eso es lo que buscaba en su, diríamos, rey. Se respeten las normas y las leyes.
y lo primero que dio fue esto, ¿no? Entonces, si uno tiene que decir, Dios le dio los mandamientos a Moisés, según el texto bíblico, sí, que marca a partir de ese momento la vida del pueblo de Israel, porque a partir de ese momento, para ellos los mandamientos son el código de la alianza. Pero si habláramos fuera de la religión cristiana o judía, tendríamos que hablar de derecho natural o de ley natural. ¿Qué otra forma de leer la Biblia existe? Ya habíamos explicado el otro día el tema de la lección, que es una lectura orante de la palabra. Hoy podemos hablar de otra que se llama lectura profética de la palabra. Le explico en esto porque algunos pueden pensar, y ya lo vamos a aclarar también, de que no es tomar con seriedad la palabra de Dios. Este método lo enseñaba el padre Carlos Aldunate a los grupos de fe, a los grupos de oración, para sobre todo tener esa palabra de Dios en la oración en el grupo. ¿Cómo se hace? Lo primero que nos dice el padre Carlos, que lo que tenemos o debemos tener en cuenta es que habla siempre. Por eso hay gente en los grupos de oración y gente a veces también fuera de los grupos de oración que dice, a mí Dios nunca me habla, no sé por qué. ¿Por qué habla? Y bueno, para mí la respuesta es sencilla. Si no lees la palabra, nunca vas a saber lo que Dios te dice. No esperes, porque seguramente en mi imaginación viene esa idea de que está esperando que le aparezca Jesús en una imagen y le diga cosas. Y entonces, como no se le apareció así, dice, Dios no me habla. Pero ¿para qué Él va a aparecer así? No es necesario porque tenemos la Sagrada Escritura, primero. Segundo, hay que pedir ayuda, eso ya dijimos en los primeros encuentros, al Espíritu Santo. Dejarme guiar, porque no se puede interpretar la palabra de Dios si no se hace una oración al Espíritu Santo, es decir, si no se abre el corazón al Espíritu Santo. Entonces, lo segundo es descubrir que hay una tarea muy fuerte del Espíritu Santo. Y lo tercero es buscar la voluntad de Dios. No tengo que con esto hacer como una especie de adivinanza. No tengo que hacer como una especie de usar la Biblia, algo así como para leer el futuro del otro. No para nada. Sino darme cuenta de que es que busco la voluntad de Dios. Por eso, primero, tener en cuenta Dios habla. Segundo, la función del Espíritu. Y tercero, hacer la voluntad de Dios. Porque en esta lectura profética de la palabra, a veces hay gente que, por eso ahora vamos a ir a la práctica, cuando le pido que lo hagan, en realidad lo que hacen es una lectura y nada más. No hacen el trabajo previo, que es decir, quiero que Dios me hable y pedirle al Espíritu Santo que le ayude y sobre todo disponerse a lo que Dios quiera. ¿Cómo se hace? Dice el padre Carlos, se toma la Sagrada Escritura, se abre y ustedes van a ver que hay 4 columnas de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que quiera hacer la lectura profética de la palabra? Leer desde este versículo hasta aquí. Y por eso es que necesita uno un tiempo y un espacio tranquilo. Entonces uno necesita tiempo para leer tranquilamente. No leer a las apuradas como si estaría buscando algo rápido, sino despacio. ¿Y qué va a pasar? Dice el padre Carlos. Que va a aparecer ante nuestra mirada alguna palabra o alguna frase como si estaría resaltada, como cuando usamos los resaltadores. Esa palabra hay que tomar la precaución de tener un papel pequeño o una libreta de estas pequeñas y anotar el texto que estamos leyendo. Por ejemplo, ahí está el capítulo, entonces tomar el versículo y el capítulo. ¿Por qué? Porque a veces por la emoción que tengo de lo que Dios me ha dicho, hago esto. Cierro la Biblia y después cuando quiero buscar ya no lo encuentro. Porque he sido una persona que no tomó
esa precaución de buscar un papelito en donde escribir el texto o marcar la Biblia, de tal manera que esa palabra me oriente durante todo el día por lo que Dios me ha dicho. Y a veces con una palabra y nada más. Entonces yo creo que es esto lo que hay que hacer. A mí siempre ya admiraba de una servidora grande, ya tiene cerca de 90 años, que yo veía que cuando ella llegaba a un grupo de oración siempre tenía una palabra justa para el grupo. Y yo decía, ¿cómo hace esta mujer? Debe tener un contacto con Dios así, ya, así como dicen, tiene el teléfono rojo de Dios, es decir, lo llama y Dios ya le responde. Y en realidad ella hacía esto, pero no lo había enseñado a los demás. Cuando un día yo hice este taller de la lectura profética de la palabra y se lo di a la gente quedó admirada de todo lo que puede decirnos Dios y de cómo encuentra sentido esa frase o esa palabra en nuestras vivencias de todos los días. Y uno dice, era por esto que Dios me hablaba de esa forma. Y entonces, claro, eso en oración es tremendo, es muy fuerte. Dice San Pablo en la carta a los Corintios que la profecía tiene que ser fuerte en la reunión de oración. Nosotros vamos al grupo de oración en donde no se hace profecía, se lee la palabra, se la comenta mínimamente, se hace otro tipo de oraciones y chao, se van cada uno a su casa. Y no le dan esta fuerza que tiene la palabra de justamente transformación del corazón humano. Por eso es que están esperando de que Dios venga, le aparezca por algún lado y le hable. Y Dios le está hablando todos los días. Personalmente, ahora aparecieron estas ediciones de la liturgia cotidiana en donde se tiene la palabra de Dios de todos los días. Entonces con eso uno podría hacer todos los días la lectura profética, buscar una frase o una palabra para trabajarla y que durante todo el día esa palabra nos diga algo. Uno se lleva cada sorpresa cuando hace esto. Digo, es como si uno adivinara lo que pasa en el grupo, adivinara lo que pasa en la otra persona, pero en realidad uno no es adivino. Es Dios que nos va orientando con su palabra. Por eso el Padre Carlos dice, no tenemos que hacer así. Poner acá y a ver qué dice ahí. Porque puede decir, matate. Y no voy a decir, me voy a matar porque yo toqué justamente en la palabra que dice matate. Entonces tengamos cuidado de eso. Eso es horóscopo bíblico. No, yo no dije horóscopo bíblico. Hay que hacer una lectura reposada de la palabra de Dios y ver que Dios me hable. Si Dios no te habló hoy, mañana te hablará. Pero no hay que perder la esperanza de que Dios siempre habla. Padre, y con los salmos también podemos orar, ¿no? ¿Por qué le digo? En el Salmo 5 es la oración de la mañana y en el Salmo 91 es de la oración de la noche. Así es. Yo creo que nosotros dentro de la liturgia utilizamos como oración de la mañana, oración de la noche, pero en realidad son para distintas situaciones. Son textos, el texto de los salmos son, diríamos, expresiones de distintos estados emocionales que tenemos. Si estamos enfermos, si estamos preocupados, si estamos alegres, si somos felices, si queremos casarnos, si queremos elegir la vida, queremos elegir tomar una decisión. Los salmos siempre tienen cierta orientación, por eso son 150 salmos, 150 formas cómo el ser humano debe vivir. ¿Y cómo se compusieron estos salmos? Son como nuestras canciones de folclore nuestro. Folclore llamamos nosotros a esa especie de sabor, de sabiduría del pueblo. Bueno, eso es lo que hacen los salmos, porque uno se pone a pensar, porque en el encabezamiento de los salmos dice, escritos por el rey David. No es que David haya pasado su vida escribiendo salmos, no, se lo atribuyen a él porque dicen que él era músico, pero de repente no es que él haya compuesto los salmos. Sí, por ahí algunos de ellos, por ejemplo el Salmo 50, que dice que él cuando pecó con Betsabé, y viendo
todo el mal que había hecho, compone ese salmo que habla tanto de cómo se pide perdón a Dios y del estado en que estamos a veces cuando caemos en el pecado, Salmo 50-51. Yo creo que eso, por eso habría que verlo y trabajarlo, ¿no? Por eso para mí los salmos responden a las distintas situaciones de vida, pero son como las canciones populares nuestras que después entraron en un registro, en una especie de compendio que se llamó Salmo, y donde están los 150 salmos. Muy bien, sería lindo, ya que han hablado de los salmos, que ahora tomen algún salmo y lo tengan a manera de oración. Y del salmo mismo no tomen todo, tomen una estrofa o una palabra que les ayude a estar en consonancia y en comunión con Dios. Orar con los salmos es lo más hermoso. Por eso a mí cuando el otro día una persona me decía, yo rezo, dice padre, yo rezo la liturgia de las horas. ¿Y por qué la reza? ¿Que no la puedo rezar? No, le digo, no te estoy diciendo que no la puedes rezar, sino por qué la rezas. Y no me sabía explicar, le digo, la liturgia de las horas es el rezo, es la intercesión, la oración de la iglesia. No es para que yo crea que con eso me hago más parecido a un monje, una monja o un cura. No, yo rezo la liturgia de las horas como buscando orar por el pueblo. Entonces yo creo que eso es para después decirle a los demás, yo rezo la liturgia de las horas, no serviría. Sirve cuando yo tomo conciencia de que es oración del pueblo. Así que ojalá que les sirva esto de rezar con los salmos, o si rezan la liturgia de las horas, que no la hagan simplemente porque les dijeron que tenían que hacerla, o porque se compraron la liturgia de las horas y la tienen ahí en casa y rezan, sino porque es la oración de la iglesia. Que Dios nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.